En un pequeño pueblo escondido entre las montañas de la Sierra Madre del Sur, donde la tierra huele a maíz y mezcal, la vida corría despacio, como si el tiempo tuviera otro ritmo. Las casas, hechas de piedra y barro, con techos de teja roja, se extendían por las laderas, guardando sus secretos entre el polvo y el silencio. Allí la gente vivía bajo reglas antiguas, donde la palabra de los mayores se respetaba y la vergüenza podía ser tan pesada como la muerte. En una de esas casas vivía Mariela, una mujer que había llegado al hogar de Rodrigo Hernández hacía casi 10 años. Alta, de ojos oscuros y mirada tranquila, todos decían que Rodrigo había tenido suerte de casarse con alguien como ella, trabajadora, humilde y callada. Pero con el paso de los años, los halagos se fueron transformando en susurros. En aquella casa nunca se escuchó el llanto de un niño. Rodrigo, hombre reservado y de pocas palabras, se fue encerrando en sí mismo. No era malo, pero cargaba con la pesada sombra de la impotencia y el orgullo herido. Trabajaba de sol a sol, regresaba sudado, cansado y a veces con el olor del mezcal en el aliento, pero sin ánimo de discutir. Mariela lo soportaba todo, convencida de que con el tiempo las cosas mejorarían. Si alguna vez has vivido en un pueblo, sabes que la gente nunca se olvida de preguntar lo que no debe. ¿Y para cuándo el niño?, se escuchaba en cada esquina, como si no bastara con el silencio que ya habitaba en esa casa. Mariela solo bajaba la mirada y asentía, tragándose el orgullo y la tristeza. Si acabas de llegar al canal Historias del Alma TV, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué hora es allá. Si te gustan las historias reales y profundas del corazón rural, suscríbete y acompáñanos. Con el paso del tiempo, en la casa de los Hernández creció un muro invisible. Rodrigo callaba y Mariela trabajaba. Todo dependía de ella: la casa, los animales, la huerta. En la misma propiedad vivía también Diego, el hermano menor de Rodrigo. Tenía 33 años, un hombre fuerte, de manos grandes y alma desordenada. El mezcal era su compañero fiel, la cantina su segundo hogar, y rara vez decía una frase sin una maldición de por medio. Diego nunca se casó, aunque los mayores del pueblo lo animaron más de una vez. Siempre respondía que las mujeres solo traen problemas, que prefería una botella que no lo traicionara. Sin embargo, cuando bebía, se volvía alegre, cantaba, reía, bailaba. Así lo conoció Mariela. Tosco pero simpático, hasta que empezó a aparecer demasiado seguido en su puerta. Al principio parecía inocente. La ayudaba a cortar leña, cargaba costales de maíz, traía agua del pozo. Rodrigo solía trabajar lejos del rancho y Diego siempre, casualmente, estaba cerca cuando había algo que hacer. «No lo hagas sola, cuñada. Te vas a lastimar la espalda», le decía, y ella, agradecida, asentía en silencio. Pero con el tiempo, algo en su mirada comenzó a inquietarla. Era esa mirada que una mujer reconoce al instante, la que no busca ayudar, sino aprovechar una oportunidad. Mariela trató de ignorarlo, convencida de que eran imaginaciones suyas, pero la incomodidad no se fue. Una tarde, mientras doblaba la ropa frente a la casa, Diego apareció tambaleándose, apoyado en la cerca. «Buenas tardes, cuñada», murmuró, con la voz arrastrada y los ojos nublados por el alcohol. «¿Rodrigo no está?», preguntó, con un tono suave pero peligroso. «No, fue a terminar el surco junto al río», respondió ella, evitando su mirada. «Qué bien», dijo él, acercándose más de lo necesario. Mariela sintió el olor agrio del mezcal, ese que se mete en la piel. «Tú trabajas demasiado, Mariela. Rodrigo no te cuida como deberías». El corazón le latía fuerte, pero no quiso mostrar miedo. «Nos cuidamos entre todos», dijo, girando el rostro. «Te he estado mirando desde hace tiempo», susurró él, y cuando intentó pasar, le sujetó la mano.
No deberías estar sola. Mariela se soltó bruscamente y entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Por primera vez sintió verdadero miedo. Esa noche no durmió. Los días siguientes Diego evitó mirarla. Actuaba como si nada hubiera pasado. Rodrigo no notó nada extraño y Mariela no sabía en quién confiar. En un pueblo así, contar algo así era invitar a la burla o la duda. En su propia casa nadie la oiría. Pasaron los meses. Diego bebía más, gritaba por el patio, cantaba hasta tarde. Sus padres ya habían muerto, así que no quedaba nadie que lo pusiera en su lugar. Rodrigo seguía callado y Mariela se convirtió en sombra dentro de su propio hogar. Un día, cuando el otoño tiñó las hojas de rojo y dorado, Rodrigo se fue a la feria de San Pedro del Monte. Dijo que volvería al día siguiente, después de vender unas mulas. Mariela se quedó sola. Aquella tarde, Diego llegó con una botella de mezcal y una sonrisa que no traía buenas intenciones. «Vine a traerte maíz para las gallinas», dijo, aunque no hacía falta. «Ya tienen suficiente», respondió ella, intentando mantenerse serena. «¿Qué importa, cuñada?», dijo él, entrando sin esperar invitación. «Vamos a tomar un trago para no pelearnos». Mariela negó con la cabeza, pero él ya estaba sirviendo 2 copas. «Por la suerte del hogar», dijo, levantando la suya. «Si no hay felicidad en la casa, al menos que haya buena compañía». «No tomo», dijo ella en voz baja. «No pasa nada por uno solo», respondió él, su voz bajando hasta un susurro. «Tienes un alma bonita, cuñada. Yo daría todo por tener a alguien como tú a mi lado». Intentó salir, pero él la sujetó del brazo. «No te vayas», murmuró con voz ronca. «Solo quiero verte un momento. No te haré nada». Sus ojos estaban rojos, su aliento pesado. En el siguiente instante se abalanzó sobre ella. No alcanzó a gritar. El vaso cayó al suelo, el mezcal se derramó y la casa quedó en un silencio denso, como antes de una tormenta. Todo pasó rápido, pero cada segundo quedó grabado en su mente como una herida abierta. El golpe, el peso de su cuerpo, el olor del sudor y el mezcal, y el vacío que siguió. Cuando volvió en sí, estaba tirada en el suelo. Diego se secaba el sudor de la frente. «No digas nada a Rodrigo», dijo con frialdad. «No te creerá, nadie te creerá. Diré que tú me llamaste». Mariela no respondió. Solo miraba el techo, sin lágrimas, sin voz. Esa noche, Diego se fue tambaleando, dejando tras de sí el olor del mezcal y el silencio. Mariela permaneció en el suelo un largo rato, sin poder moverse. El miedo le había quitado la voz. Cuando por fin logró levantarse, se lavó la cara con agua fría, como si pudiera borrar lo ocurrido. Pero el agua no limpia el alma. Al día siguiente, cuando Rodrigo regresó de la feria, no notó nada diferente. Habló de las mulas, de los precios, del camino. Ella lo escuchaba sin decir una palabra, sirviéndole la comida con las manos temblorosas. No hubo preguntas ni respuestas, solo silencio. Los días se volvieron largos. Mariela trabajaba más que nunca, como si el cansancio pudiera hacerla olvidar. Pero cada noche, cuando escuchaba pasos afuera, se le helaba la sangre. A veces Diego pasaba tambaleándose por el patio, cantando o gritando cosas sin sentido. «El mezcal es mi esposa», se reía golpeando la cerca, y Mariela, desde adentro, se abrazaba a sí misma, rogando que no se acercara. Con el tiempo, el pueblo empezó a notar que se veía pálida, que sus ojos ya no brillaban. «Mariela ya no es la misma», murmuraban en el mercado. «Algo le pasa». Solo una vecina, doña Rosa, se atrevió a hablarle. «Hija, ¿qué tienes?», le preguntó un día mientras lavaban ropa en el río. «No se puede cargar tanto dolor sola». Mariela solo bajó la mirada. «Nada, doña Rosa, solo estoy cansada». La mujer la miró con ternura y tristeza. Sabía que mentía, pero en esos pueblos el silencio es una forma de sobrevivir.
Pasaron los meses. Rodrigo pasaba menos tiempo en casa. Se dedicaba a vender madera en el pueblo vecino. Diego, cada vez más borracho, empezó a creer que podía hacer lo que quisiera. Su voz se escuchaba por las noches, ronca, insistente. Una noche, cuando la luna estaba llena, tocó la puerta con los nudillos. «Sé que estás despierta», dijo con tono bajo. «No te hagas la santa. Al fin y al cabo, eres tan mía como de Rodrigo». Mariela sintió como el miedo le helaba el cuerpo. Tomó el machete que estaba junto al fogón, pero sus manos temblaban tanto que no pudo levantarlo. Solo se quedó sentada, escuchando sus pasos en el patio. Al día siguiente, decidió hacer lo que llevaba semanas pensando. Fue hasta la iglesia del pueblo para hablar con el padre Nicolás, un hombre mayor, de barba blanca y mirada cansada. Quería confesarse, contarle lo que había pasado. Pero cuando se paró frente a la puerta del templo, las piernas no la obedecieron. Pensó en la vergüenza, en las habladurías, en la mirada de Rodrigo, y se dio la vuelta. No regresó a casa de inmediato. Se sentó junto al arroyo que bajaba de la montaña, mirando el agua correr. «Dios mío, dame una señal de que no estoy sola», susurró. Pero solo el viento respondió, moviendo las hojas de los árboles. Esa noche volvió al rancho en silencio. Diego dormía junto al pozo, con una botella vacía y una sonrisa torcida. Algo dentro de ella se rompió al verlo así. Ya no era miedo, era rabia, cansancio y una tristeza tan honda que dolía respirar. Al día siguiente escribió una carta para su hermano Miguel, que vivía en el pueblo de San Pedro del Monte. Escribió solo unas pocas líneas. «Hermano, si me quieres, ven. No preguntes nada, solo ven». Puso la carta en un sobre y se la dio a un arriero que pasaba con su mula rumbo al valle. Esa noche, Mariela durmió por primera vez en mucho tiempo, aunque su sueño no fue tranquilo. La carta viajó durante varios días, pasando de mano en mano por caminos de polvo y montañas. Finalmente llegó a las manos de Miguel Vargas, que trabajaba como carpintero en San Pedro. Cuando leyó las palabras de su hermana, se le heló la sangre. No había explicaciones, pero cada letra respiraba desesperación. No esperó el amanecer. Tomó su chamarra, su bicicleta vieja y un cuchillo que guardaba por si acaso. Pedaleó toda la noche por los caminos oscuros, guiado solo por la luna. No sabía qué pasaba, pero sabía que algo terrible había ocurrido. Llegó al rancho al amanecer. El aire olía a humo y tierra mojada. Tocó la puerta con fuerza y después de un largo silencio, escuchó la voz apagada de su hermana. «¿Quién es?» «Soy yo, Miguel. Ábreme». La puerta se abrió despacio. Frente a él estaba una mujer que apenas reconoció. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, la piel ceniza. «Dios mío, hermana, ¿qué te pasó?» «Entra», dijo ella en voz baja. Miguel se sentó a la mesa mientras Mariela servía agua. Sus manos temblaban tanto que el vaso tintineó sobre la madera. «Me escribes que venga, pero no dices por qué. ¿Qué está pasando, Mariela?» Ella no respondió. Bajó la mirada y se quedó callada. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. «No me preguntes todavía, solo prométeme que me escucharás cuando pueda contarlo». Miguel asintió, apretando los puños. «Está bien, pero no me iré hasta saber». Durante los días siguientes se quedó con ella. Arregló la puerta del granero, cortó leña, ayudó en la huerta. Rodrigo lo recibió con frialdad, pero sin hostilidad. Diego, en cambio, lo miraba de reojo, con una sonrisa burlona. Cada vez que Miguel lo veía, algo en su estómago se revolvía. Una tarde, mientras todos descansaban después del almuerzo, Mariela se sentó frente al fuego. «Miguel», dijo sin mirarlo, «si te lo cuento tienes que prometer que no harás una locura». «No puedo prometer nada sin saber». «Por favor», insistió, «juro que no busqué el mal, pero me pasó algo que ninguna mujer debería vivir».
El silencio llenó la habitación. Miguel la observaba con los ojos muy abiertos, el fuego reflejándose en su rostro. ¿Quién?, preguntó con voz ronca. No me hagas decirlo. ¿Quién, Mariela? Diego. Esa palabra cayó como una piedra. Miguel se levantó de golpe tirando la silla al suelo. «¡Lo sabía! ¡Maldito sea!», gritó golpeando la mesa. «Sabía que ese desgraciado te haría daño». Mariela corrió hacia él, lo tomó del brazo. «Por favor, si haces algo todos pensarán que fue culpa mía. Rodrigo no me creerá. El pueblo dirá que yo lo provoqué. No puedo soportarlo». «No puedes quedarte callada. Esto no se calla, hermana». «En esta casa se calla», dijo ella con los ojos llenos de lágrimas. «Si hablo, me echarán. ¿A dónde voy a ir? Solo te tengo a ti». Miguel apretó los dientes, respirando con rabia. «No puedo aceptar que sigas bajo el mismo techo que ese animal». «Tengo que hacerlo, por ahora», susurró. Esa noche él no durmió. Se sentó en el porche mirando el cielo, mientras la brisa movía las hojas del maíz. Cada sonido le parecía un eco del infierno que su hermana vivía en silencio. Al amanecer, fue a ver al padre Nicolás. El viejo sacerdote lo recibió en la sacristía. «¿Qué te trae por aquí, hijo?» «Busco paz, padre». «La paz no se busca afuera», dijo el cura. «La paz nace de la verdad». Miguel guardó silencio. Sabía que el padre tenía razón, pero también sabía que la verdad podría matar a Mariela por dentro. Mientras tanto, Diego seguía siendo el mismo, altanero, burlón, con la botella siempre en la mano. Una tarde lo encontró en el patio, riéndose solo. «¿Qué, compadre?», dijo Diego con voz pastosa. «¿Viniste a ver cómo vivimos? Bien, ¿no?» «Sí, lo veo», respondió Miguel conteniéndose. «Tu hermana es buena mujer, trabajadora, una joya». Miguel apretó los puños. «No te atrevas a hablar de ella». «Tranquilo», rió Diego. «Solo digo la verdad». Miguel se dio la vuelta y salió antes de hacer una locura. Esa noche decidió quedarse más días, vigilando a su hermana, asegurándose de que no estuviera sola. Pero cada día su rabia crecía. Cuando cerraba los ojos, veía el rostro pálido de Mariela sentado junto a la ventana y sentía que algo dentro de él se rompía. 3 noches después, mientras Rodrigo dormía, Miguel escuchó pasos afuera. Salió despacio y vio a Diego tambaleándose por el patio con una botella en la mano. Se detuvo bajo la ventana de la habitación de Mariela. Miguel se quedó helado. «Sé que me oyes, cuñada», dijo Diego con voz ronca. «No te hagas la inocente. Ya sabes que eres mía también». Eso fue suficiente. Miguel se acercó por detrás, lo tomó del hombro y lo giró con fuerza. «¿Qué demonios estás diciendo?». Diego sonrió. «Ah, eres tú. ¿Qué haces metiéndote, mocoso? Esto es asunto de familia. Cierra la boca. Y si no, ¿qué vas a hacerme?». Miguel le dio un puñetazo. Diego cayó al suelo, pero se echó a reír. «Mira nomás, igualitos los dos, la sangre no miente». Miguel levantó el puño de nuevo, pero entonces escuchó la voz de su hermana. «¡Basta!», gritó Mariela desde la puerta. «Por favor, basta. Será peor». Miguel se detuvo, respirando con fuerza, mientras Diego seguía riendo en el suelo. «Lárgate», dijo finalmente Miguel, escupiéndole cerca, «antes de que te mate». Diego se levantó tambaleante y se fue riéndose, murmurando algo ininteligible. Al día siguiente Rodrigo estaba furioso. «¿Qué hiciste con mi hermano?», gritó. «No quiero problemas en mi casa». «Solo le di una lección. Estaba borracho». «No quiero escándalos», respondió Rodrigo. «No me voy a avergonzar frente al pueblo». «Deberías avergonzarte por otras cosas», murmuró Miguel. Rodrigo lo miró confundido. «¿Qué quieres decir?». «Nada», dijo Miguel, recogiendo sus cosas. Cuando se preparaba para irse, Mariela lo abrazó con fuerza. «No hagas nada, te lo ruego.
no puedo dejarte aquí. Tengo que quedarme. Si me voy, dirán que fue culpa mía. Dirán lo que quieran, pero yo sabré la verdad, dijo él, apartándose despacio. Partió al amanecer, con el alma hecha pedazos, pero en su interior sabía que no tardaría en volver. Pasaron los meses, pero Miguel no encontraba descanso. Cada noche lo despertaba el mismo sueño. Su hermana sentada frente a una ventana, con los ojos vacíos, llamándolo en silencio. El sonido del viento entre los árboles le parecía su voz. Una madrugada se levantó de golpe, respirando agitado. Ya no podía más. Sabía que tenía que volver. Empacó unas pocas cosas y emprendió el camino de regreso a San Isidro del Valle. La carretera serpenteaba entre los cerros cubiertos de neblina y el aire olía a tierra húmeda y leña. Cuando llegó al pueblo, todos lo miraron con una mezcla de respeto y miedo. «Volvió Miguel Vargas», murmuraban. «Dicen que desde que se fue no ha dormido una sola noche tranquila». Mariela no esperaba verlo. Cuando lo vio aparecer en la puerta del rancho, su rostro se descompuso entre sorpresa y tristeza. «¿Sabes lo que haces?», preguntó ella con voz temblorosa. «Lo sé», respondió él. «Vengo a terminar lo que tú no puedes decir en voz alta». «No quiero sangre», dijo ella con los ojos llenos de lágrimas. «Tú no quieres sangre, pero él ya la derramó». En ese momento, la puerta del cuarto se abrió. Diego salió tambaleándose con una botella en la mano y una sonrisa burlona. «Mira nada más», dijo. «El cuñadito valiente. Viniste a visitar a la familia. Qué bonito reencuentro». Miguel se quedó quieto. «¿Todavía tienes cara para hablar?». Diego se rió y dio un paso hacia él. «Tu hermana y yo tenemos nuestros asuntos. No te metas». Miguel lo miró con una furia contenida. «No pronuncies su nombre». «¿Por qué no?», dijo Diego con voz arrastrada. Al fin y al cabo, no se quejó tanto. Esa frase fue el final. Miguel no pensó. Tomó una estaca del cerco y lo golpeó con toda su fuerza. Diego cayó al suelo, intentando levantarse, pero Miguel volvió a golpearlo. Y otra vez, los gritos de Mariela se mezclaban con el sonido sordo de los golpes. «Miguel, basta», gritó ella. «Por Dios, basta». Pero él no escuchaba. Todo el odio, la impotencia y el dolor acumulado durante meses salieron en cada golpe. Cuando por fin se detuvo, el cuerpo de Diego yacía inmóvil en el suelo y el silencio lo envolvió todo. La sangre se mezclaba con el polvo. Miguel tiró la estaca y murmuró con la voz rota: «Por mamá, por ti». Mariela cayó de rodillas, temblando. «¿Qué has hecho?». «Justicia», dijo él con la mirada vacía. «Nadie volverá a tocarte». El pueblo lo supo al día siguiente. Nadie preguntó demasiado. En lugares como ese, la justicia tiene su propio camino, uno que no aparece en los libros. Algunos dijeron que Diego se lo merecía, otros que el pecado nunca se lava con sangre. Pero todos callaron. Rodrigo pasó varios días sin hablar. Cuando al fin lo hizo, solo dijo: «Mejor así». Ese hombre ya no traía nada bueno. Desde entonces, la casa quedó en silencio. Mariela apenas hablaba. Pasaba los días mirando al vacío, limpiando lo que no se podía limpiar. Por las noches se quedaba junto a la ventana, escuchando el canto de los grillos, esperando sentir algo más que el vacío. El tiempo siguió su marcha. El invierno llegó con frío y lluvia. Mariela enfermó de cansancio, de culpa, de todo lo que no se dice. Pero siguió trabajando, cuidando la casa, como si la rutina fuera la única manera de no volverse loca. Un día, mientras lavaba ropa en el arroyo, sintió un mareo extraño. Se sentó en una piedra, mirando su reflejo en el agua. El corazón le latía rápido. Se llevó la mano al vientre y susurró: «No, Dios mío, no ahora». El agua seguía corriendo. En su rostro se mezclaron lágrimas y gotas del río. Entendió que dentro de ella crecía algo que no había pedido, algo que no podía rechazar. Cuando volvió a casa, Rodrigo la miró en silencio.
No hizo falta decir nada. ¿Lo sabes?, preguntó ella. Él asintió lentamente. Lo sé. Durante mucho tiempo no hablaron del tema. Rodrigo seguía trabajando, saliendo antes del amanecer y regresando cuando el sol ya se había ocultado. Mariela hacía lo mismo. Entre ellos no había reproches ni perdón, solo una especie de resignación compartida. Una noche, mientras cenaban, Rodrigo dijo en voz baja: «El niño no tiene la culpa, pero yo ya no soy el mismo». Mariela bajó la mirada. Esa frase fue todo. Perdón y castigo al mismo tiempo. El tiempo pasó. El invierno se fue y la tierra volvió a florecer. Mariela ya no podía ocultar su vientre. En el pueblo todos murmuraban, pero nadie se atrevía a preguntarle nada. En esos lugares el silencio pesa más que la verdad. Rodrigo se volvió aún más callado. Pasaba las tardes en el campo mirando al horizonte con una botella a su lado. A veces parecía hablar solo. «La vida se ríe de uno», decía entre dientes, y bebía otro trago. El niño nació en otoño, bajo la sombra de un árbol de guayaba. Era pequeño, pálido, pero fuerte. Cuando Mariela lo tuvo en brazos, sintió algo que no sabía nombrar, una mezcla de amor, culpa y alivio. «Se llamará Esteban», dijo. «No puedo ponerle el nombre de su padre ni el de Diego». Rodrigo no dijo nada. Solo lo miró unos segundos y salió del cuarto. Desde ese día nunca llamó al niño hijo, pero tampoco lo rechazó. Cuando alguien preguntaba, solo respondía: «El niño es de Dios. No soy quien para juzgar». Con el tiempo, la gente dejó de murmurar. En los pueblos todo se olvida si pasa suficiente tiempo, incluso la vergüenza más grande. Esteban creció rápido. Tenía el cabello negro y los ojos claros, igual que Diego. Cada vez que Mariela lo miraba, su corazón se apretaba. Cuando el niño dijo por primera vez «mamá», ella lloró, porque en esa palabra escuchó ecos del pasado que jamás podría borrar. Rodrigo pasaba más tiempo fuera. Mariela se acostumbró a la soledad, a los días repetidos, al murmullo del viento en las montañas. Ya no había odio entre ellos, solo cansancio, una paz triste entre dos almas rotas. Cuando Esteban cumplió 7 años, Rodrigo enfermó. La tos lo desgarraba cada noche, pero se negaba a ver a un médico. «Se me pasará», decía. No se le pasó. Una mañana, Mariela lo encontró frío, dormido en la banca del patio. Murió sin ruido como había vivido. El entierro fue pequeño, solo unos vecinos, el padre Nicolás y Mariela con su hijo tomado de la mano. Mientras bajaban el ataúd, el niño preguntó: «Mamá, ¿por qué papá duerme bajo la tierra?» «Porque está cansado, hijo», respondió ella, acariciándole el cabello. Después de eso, la casa quedó vacía. Mariela decidió irse. No tenía fuerzas para seguir viviendo donde cada rincón le recordaba el pasado. Empacó unas pocas cosas, tomó a Esteban y caminó hasta el convento de Santa Lucía, a unos kilómetros del pueblo. Allí la recibió hermana Serafina, una monja de rostro dulce y mirada cansada. «Dios te trajo, hija», le dijo. «¿Qué te duele?» «La vida», respondió Mariela. «Entonces estás en el lugar correcto. Aquí venimos los que no sabemos dónde enterrar el alma». El convento era pequeño, rodeado de montañas y bugambilias. Mariela se dedicó a ayudar en la cocina, lavar la ropa, preparar té para los peregrinos. Esteban corría por el patio, jugaba con los gatos y a veces ayudaba a las monjas. Era un niño tranquilo, de mirada profunda. Los años pasaron. Poco a poco, la historia de Mariela se fue borrando del recuerdo del pueblo. Para los demás, solo era la mujer que se fue al convento y nunca volvió. La vida siguió su curso, el campo volvió a dar cosecha y el silencio cubrió todo. Un día, cuando Esteban tenía 9 años, Mariela lo envió al pozo por agua. El sol caía fuerte y el aire olía a flores. Cuando regresó, encontró al padre Nicolás esperándola en la puerta del convento.
Era más viejo, caminaba con bastón, pero sus ojos seguían siendo los mismos. «Escuché que estabas aquí», dijo. «Vine a ver si encontraste paz». «La encontré», respondió ella. «Al menos un poco». El sacerdote miró al niño que jugaba en el patio. «Bonito niño, tiene una mirada limpia». «Sí», dijo Mariela bajando la voz. «Demasiado limpia para el mundo». «Cargas una cruz pesada, hija», dijo el padre. «Pero recuerda, cada herida que no cicatriza se convierte en historia. Y cada historia, cuando se cuenta con verdad, se transforma en oración». Mariela asintió. «Por eso callo, padre. Más vale el silencio que una palabra pecadora». Esa noche, cuando el convento quedó en calma, Mariela se sentó frente a la capilla. El cielo estaba lleno de estrellas, y a su lado dormía Esteban envuelto en una manta vieja. Lo miró largo rato y pensó si algún día podría decirle toda la verdad. En su mente resonó la voz de Rodrigo. «El niño no tiene la culpa». Entonces lo entendió. Ese niño no era su castigo, era su prueba. La prueba de que incluso del dolor más hondo puede nacer algo puro. Los años siguieron su curso en el convento de Santa Lucía. Mariela envejecía sin notarlo, su cabello se volvió blanco y su mirada serena. Esteban crecía entre rezos y cantos, curioso, con una inteligencia silenciosa. A veces la miraba y preguntaba cosas que ningún niño debería preguntar tan joven. «Mamá, ¿por qué rezas llorando?» «Porque hay oraciones que solo se entienden con lágrimas, hijo». El tiempo se deslizó entre días iguales. Mariela halló cierta calma en la rutina, el sonido de las campanas, el aroma a pan recién horneado, los rezos al amanecer. Pero dentro de su corazón, el pasado seguía respirando. No dolía tanto como antes, solo latía despacio, como una cicatriz que se aprende a aceptar. Una mañana de primavera, Esteban se acercó a ella mientras colgaba la ropa al sol. «Mamá, soñé con un hombre», dijo el niño. «Estaba junto a un río y me dijo que te diera un mensaje». Mariela se giró, con el corazón encogido. «¿Qué te dijo?» «Que lo perdones, que ya no hay sombras donde él está». Ella sintió cómo se le nublaban los ojos. Se arrodilló frente a él y lo abrazó fuerte. «Ya está perdonado, hijo. Hace mucho. Solo Dios sabe cuándo, pero ya lo está». Desde ese día, Esteban empezó a pasar más tiempo con el padre Nicolás, ayudando en la iglesia, aprendiendo los salmos. Tenía una paz extraña, como si hubiera nacido sabiendo que su camino era otro. A los 14 años, dijo que quería ser monje. Mariela no se sorprendió. Lo había sentido desde hacía tiempo. «Tu vida no me pertenece», le dijo una noche. «Si eso te hace feliz, sigue tu llamado». «No quiero dejarte sola», respondió él. «No estaré sola», dijo ella sonriendo. «Nunca lo estuve, aunque a veces no lo supiera». El día que Esteban partió al seminario, el sol salía entre las montañas. Mariela lo despidió con un abrazo largo, de esos que encierran toda una vida. «Recuerda, hijo», le dijo al oído, «hay dolores que no se curan, pero enseñan a amar sin miedo». Él asintió sin poder hablar. La vio alejarse entre la niebla del amanecer, con su rebozo gris y su paso tranquilo. No sabía que esa sería la última vez que la vería con vida. Pasaron los años. Esteban se convirtió en fraile, dedicado, sereno. Cada tanto recibía noticias del convento, que su madre seguía bien, que ayudaba en la huerta, que rezaba por él cada día. Hasta que un día, en medio de la misa del domingo, un joven llegó corriendo desde el valle con un mensaje urgente. «Tu madre está enferma». Esteban viajó sin detenerse, cruzando caminos que conocía de memoria. Llegó al convento al atardecer. El aire olía a flores de azahar y las campanas repicaban despacio. La encontró sentada en el jardín, bajo el mismo árbol donde había jugado de niño. Tenía las manos en el regazo y los ojos cerrados. «Mamá», susurró, «ya estoy aquí».
Ella abrió los ojos con esfuerzo. «Te esperé, hijo», dijo con voz suave. «No para despedirme, sino para darte las gracias». «Gracias, ¿por qué?» «Por ser la prueba de que de la oscuridad también nace la luz». Esteban la abrazó. Sintió su respiración volverse lenta, tranquila. Mariela sonrió, levantando la vista al cielo. «Si Dios me quitó todo», susurró, «fue solo para dejarme a ti». Minutos después, su cuerpo se quedó inmóvil, con una expresión de paz que nunca antes había tenido. Esteban lloró en silencio, sin soltarla. El viento soplaba entre los árboles, moviendo las flores del jardín. El entierro fue sencillo. Las monjas la sepultaron junto a un árbol de guayaba en la ladera detrás del convento. Esteban talló con sus propias manos una piedra de río y escribió en ella: «Mariela Vargas, Dios conoce la verdad». Con el paso de los años, los peregrinos que llegaban al convento preguntaban quién había sido esa mujer. Las monjas respondían siempre lo mismo: una que sufrió en silencio pero nunca dejó de amar. El tiempo siguió su curso. El pueblo cambió, los nombres se olvidaron, pero cada primavera, cuando el árbol florecía, el viento llevaba un murmullo suave por las montañas. Algunos decían que era solo el viento. Otros se persignaban y decían en voz baja: «Dios sabe».